Bueno, ¿pudieron leer los textos? Hoy teníamos Antiontología Significante de Martín Krimkiewicz, que es como, yo se los di más que nada porque hace como una especie de resumen de lo que se trabaja en los capítulos 4 a 7 de Otro Lacan, de ese curso que dio Alfredo Edelstein. Ese, para tratar la cuestión del ser desde la perspectiva de la antifilosofía de Lacan, que es una posición antiontológica, ya vamos a ver qué quiere decir eso, y para después trabajarlo en relación a la teoría de la performatividad del género que plantea Butler en Imitación e Insubordinación de Género, que es lo que, bueno, luego desarrolla en sus libros El género en disputa, Cuerpos que importan y Deshacer el género. Pero en ese texto, que es un texto anterior, que es del año 1991, si no me equivoco, lo trabaja como de una forma más acotada, esbozando algunas cuestiones que después las desarrolla con mucha mayor profundidad en esos libros que les mencioné recién. Por eso me parece que es un texto que está muy bueno como para introducirse en su formulización del género. Denme un segundito. Bueno, antes de comenzar, quería leerles un fragmento de un texto de Tikkun. No sé si conocen a Tikkun, es un grupo de filósofos que se dedican a la filosofía política en Francia, y que escribían en un blog, y algunos de sus artículos fueron publicados en forma de libro. Están muy buenos. Este fragmento que les voy a leer está citado en un libro que se llama Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres, que es de eluditas sexuales, es de acá de Argentina, donde yo vivo, en un capítulo en el que hablan acerca del ser, de la cuestión del ser. Así que bueno, empiezo, les leo este fragmento como para introducirnos en el tema de hoy. Dice así: imaginemos una civilización cuya gramática llevara en su centro una suerte de vicio, especialmente en el empleo del verbo más corriente de su vocabulario. Un defecto tal que todo sería percibido no solo falsamente, sino en la mayor parte de los casos de una forma mórbida. Imaginemos qué ocurriría entonces con la común fisiología de sus usuarios, con las patologías mentales y relacionales, con la disminución vital a la que estos se verían expuestos. Una tal civilización sería ciertamente inviable y por allí, por donde se extendiera, no produciría más que desastre y desolación. Esta civilización es la occidental y el verbo es, simple y llanamente, el verbo ser. El verbo ser, no ya en sus empleos de auxiliar o de existencia, esto es, empleos que son relativamente inofensivos, sino en los empleos de atribución. Esta rosa es roja, y de identidad, la rosa es una flor, que permiten las más puras falsificaciones. En el enunciado esta rosa es roja, por ejemplo, presto al sujeto rosa un predicado que no es el suyo, que es más bien un predicado de mi percepción. Soy yo, que no soy daltónico, que soy normal, entre comillas, quien percibe esta longitud de onda como rojo. Decir percibo la rosa como rojo ya sería menos capcioso. En cuanto al enunciado, la rosa es una flor, me permite borrarme de forma oportuna tras la operación de clasificación que yo hago. Convendría más bien decir, clasifico esta rosa entre las flores, que es la formulación común en las lenguas eslavas. A continuación, se hace bien evidente que los efectos de identidad tienen un alcance emocional muy distinto cuando permiten decir de un hombre que tiene la piel blanca es un blanco, de alguien que tiene dinero es un rico, o de una mujer que se comporta algo libremente es una puta. Y esto no se dice en absoluto para denunciar la supuesta violencia de tales enunciados,
preparando así el advenir de una nueva policía de la lengua, de una political correctness, o sea, de una corrección política ampliada, que esperaría que cada frase llevara consigo su propia garantía de cientificidad. De lo que se trata es de saber qué se hace, qué se nos hace cuando se habla y de saberlo juntos. Y ahora les leo una cita de Lacan, muy cortita, de una conferencia que dio en la Universidad de Columbia en el 75. Es sobre el hecho que es por el lenguaje que nosotros tenemos esta locura de que hay ser, porque es seguro que nosotros creemos en eso. Creemos en eso a causa de todo lo que parece hacer sustancia. Pero, ¿qué es este ser por fuera del hecho de que el lenguaje usa el verbo ser? Entonces, bueno, después de esta cita, que es como para meternos un poquito en el problema que vamos a trabajar hoy, es la cuestión de qué se entiende por ser, por ontología, por identidad, por identificación en psicoanálisis, para tratar de hacer una diferencia entre lo que se piensa, por ejemplo, en el psicoanálisis académico hegemónico y lo que se puede pensar por ahí desde el psicoanálisis de Lacan, según esta lectura que por ahí es Alfredo Edelstein y Martín Krinkewicz en el texto que les pasé, para tratar de sustancializarlo un poco, porque lo que van a criticar justamente es las lecturas que se hace del ser en una cierta puesta en continuidad con los conceptos de pulsión, goce y real, ¿no? Algo así como el ser del sujeto está dado por su goce, está dado por su pulsión, y eso es algo real en los términos que ya lo veníamos viendo como algo prediscursivo, algo que sería parte del cuerpo biológico. En el lacanismo, o sea, para los continuadores de Lacan, se afirma que la pulsión y el goce responden por el ser del sujeto en psicoanálisis. O sea, hay un sintagma que es muy común de escuchar que es ser de goce. Entonces, la verdad del sujeto es su modalidad de goce, entendido como real y prediscursivo. De hecho, hay una revista que se llama Registros, que es una revista en la que escribe Miller, por ejemplo. Siempre son compilaciones de artículos de psicoanalistas poslacanianos, en la que uno de sus números está dedicada al goce. Y ahí trabajan las diferencias entre singularidades, entre individuos, como diferencias entre sus modalidades de goce. Es decir, que el punto máximo de diferencia entre individuos está dado por su modo de goce. Por ejemplo, es una revista del año pasado esa. Tal es así que la dirección de la cura, por ejemplo, para Colette Soler, se orienta en una identificación al síntoma. De tener el síntoma se pasaría a ser el síntoma. El fin de análisis implicaría la obtención de un ser, un yo que no sea mero semblante. En el lacanismo, por ejemplo, el concepto de semblante ha sido leído como mera apariencia y como tal falsa y engañosa. El goce sustancial de la carne es lo real y se lo debe plantear sin escrúpulos, sin nada que provenga de la cultura, la sociedad y la historia. La posición teórica es: hay que dejar de quejarse y aceptar que en el fondo las cosas son lo que son. Porque el goce ya lo vamos a trabajar la semana que viene, en el último encuentro, pero al entenderlo como algo que proviene del cuerpo biológico y que es prediscursivo, es algo que es inmodificable, es inalterable, o sea, no entra en una dialéctica que pueda haber un cambio que se produzca en un análisis. Entonces, como no hay un cambio que se pueda producir sobre eso, lo que queda es aceptarlo, amigarse con eso, hacerse responsable de eso en todo caso, porque se lo asimila de alguna forma a una enfermedad biológica incurable, ¿no? Como si fuera un cáncer, por ejemplo. Y además algo que otorga un ser auténtico. Porque en esto que venimos viendo desde el primer encuentro, de pensar que lo real prediscursivo, no solo
es algo que proviene del cuerpo biológico, sino que además es determinante de todo lo subjetivo. En esta vertiente que estamos trabajando hoy, es lo que aporta un ser, o sea, una consistencia de ser. Entonces, bien, lo que va a trabajar Alfredo Edelstein con respecto a eso es la diferencia entre dos lógicas filosóficas que están en contraposición, de dos filósofos antiguos que son Parménides y Heráclito. Ambos tienen posiciones muy diferentes y Lacan toma a Heráclito, por ejemplo, en rechazo a la posición de Parménides. Nosotros estaríamos más en la lógica de Parménides, nosotros digo como sociedad occidentalizada. ¿Por qué? Porque Parménides lo que plantea es que el ser es y el no ser no es. Es decir, hay una disyunción exclusiva entre ambos. O sea, el ser es y el ser no es. No puede el ser ser y al mismo tiempo no ser. Y esto es algo que en la sociedad en la que estamos está muy presente también. Porque la ontología, es decir, la ciencia que estudia, la disciplina que estudia el ser del ser, es una tendencia que domina en ciencias sociales. Y domina en ciencias sociales porque supone que las ciencias proporcionan el estado real de las cosas, y en especial las ciencias biológicas proveen el ser del hombre. ¿Sí? Un poco lo que trabajamos la vez pasada con una tendencia biologicista en encontrar cuestiones que son propiamente subjetivas, ancladas en cuestiones biológicas, como los genes, por ejemplo, las neuronas, etc. Entonces, toma a un filósofo que se llama Remo Bodei, que sostiene que se produjo un cambio en la concepción de lo humano que giró hacia plantearlo como algo proveniente del cuerpo. En el mismo sentido, Alain Badiou, otro filósofo, propone que la antropología animal en el siglo XX, como lo propio del ser humano, es de un ser animal que habla. O sea, antropología animal lo propone como un término para dar cuenta de que en algunas concepciones sociales al ser humano se lo entiende como un animal que habla. Vamos a ver que Lacan plantea otra cosa con su neologismo de par lettre. O Foucault también con la biopolítica, la política transformada en un asunto biológico, la administración social de los individuos en tanto cuerpos biológicos. Es decir, todas parten de la base del prejuicio sustancialista del ser individual y biológico. Entonces, como decía en la cita de Tikkun que les leí al principio, contar con una lengua que posee el verbo ser genera las condiciones de existencia del ser, aunque luego creamos que el ser es anterior a la palabra. Hay lenguas que no poseen el verbo ser en presente del indicativo. Presente del indicativo es esto es, por ejemplo. Entonces, Heráclito y Parménides son dos filósofos. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. Son dos filósofos que son de la misma época, son contemporáneos entre sí, que vivieron entre los siglos VI hasta el siglo V antes de Cristo. Ambos tienen algunas citas que quedaron como aforismos muy, muy famosos, seguramente los conocen. El de Heráclito es muy, muy conocido, que es: entramos y no entramos en los mismos ríos, pues somos y no somos. O, en otra formulación, no nos bañamos nunca en el mismo río. Ese es Heráclito. Y Parménides tiene también otro aforismo que es: el ser es y el no ser no es. Entonces, como para hacer un contrapunto un poco esquemático y taxativo, para Heráclito existe un devenir continuo. El mundo es cambiante, producto
de una lucha, de conflicto de contrarios. ¿Sí? El mundo cambia a partir de la lucha de contrarios. En cambio, para Parménides, el ser es único, inmóvil, eterno, inmutable e ilimitado. El mundo es estático. Para Heráclito, el ser es pensado en el horizonte del tiempo. Para Parménides, el cambio no es posible. Para Heráclito, la verdad no es una sola. Para Parménides, el camino de la verdad es uno solo. Para Heráclito, la proposición lógica P y no P es válida. En cambio, para Parménides solo es válido P o no P. Y por último, para Heráclito, el ser es interpretado como transformación. Y para Parménides, el ser es interpretado como consistencia. Entonces, Lacan en el seminario 20 toma a Heráclito para decir, Parménides estaba equivocado y Heráclito en lo cierto. Página 139 del seminario 20 de la edición de Paidós. O sea, Lacan está más del lado, al menos discursivamente, como lo plantea en esa cita, del lado de Heráclito, es decir, del lado de la filosofía del devenir. Y de que no hay un ser que sea en sí mismo, sino a partir de su transformación posible. Entonces, Freud no tiene una posición explícita respecto de cuál es la ontología que sostiene. Sin embargo, hay dos referencias con respecto a cómo se puede pensar el ser para Freud, explícitas, que son en un sintagma que es el núcleo de nuestro ser, que aparece dos veces en su obra, una al principio y otra casi al final, y expresadas en contextos y de formas diferentes. La primera vez que aparece en Freud el núcleo de nuestro ser es en la interpretación de los sueños, del año 1899, donde plantea que el núcleo de nuestro ser consiste en mociones de deseos inconscientes. Y la otra, que es del año 1938, que es coherente con el giro biologicista de la segunda tópica, plantea que el núcleo de nuestro ser está constituido por el ello, en el cual ejercen su acción las pulsiones orgánicas de las fuerzas primordiales de Eros y Tánatos. Es decir, Freud sustituye del núcleo de nuestro ser a los deseos inconscientes por fuerzas biológicas originadas en órganos del cuerpo anatómico. ¿Sí? Como para ver un poco de dónde viene esto que se plantea del ser de goce como la expresión de la máxima singularidad del individuo en el freudo-lacanismo actual. Ahora bien, voy a hacer una pequeña diferenciación entre lo que es especificación en realidad, entre lo que es ontología y lo que es lo óntico, para después pasar a Lacan. La ontología y la metafísica son dos campos de reflexión que en cierta medida se superponen. La ontología es la ciencia del ser en tanto ser. Designa el ser del ser y el rechazo del ser del no ser. Desde el siglo XVII, en la ontología se plantea la cuestión de la esencia del ser. A ontología, Lacan le responde con un neologismo que es, traducido al español, sería vergonzontología, que es un neologismo entre vergüenza y ontología, que sería algo así como que sostener el ser del sujeto o el yo soy yo sería para Lacan como una vergüenza, es decir, algo que habría que poner en cuestión porque sería como una burrada decir eso. En cambio, lo óntico refiere al ente, en especial al hombre humano, al humano como medida de todas las cosas, entendido como un ente. Ente es todo aquello de lo que se puede decir o pensar, esto es. El estatuto del inconsciente, dice Lacan en el seminario 11,
no es óntico, sino ético. Es decir, el inconsciente tampoco es en sí mismo, sino que es ético, lo que quiere decir que debe ser producido en transferencia. Y la metafísica sería un saber que trasciende al saber físico o natural. Sería como un más allá de la física. Así como la metapsicología freudiana sería un más allá de la psicología. En ese sentido, el sujeto es metafísico como un más allá de la física. O sea, el sujeto como lo trabajamos la semana pasada. Sería metafísico en el sentido de que estaría más allá de la física porque no es algo que se ancle en una experiencia física de un individuo o de un cuerpo animado tangible y visible, sino que es un supuesto. Como dice Lacan, el sujeto es un supuesto, es asunto, tema, materia. Ahora bien, Lacan, a lo largo de su obra, ha creado neologismos para tratar el término ser, justamente para no usar el término ser de la ontología, lo ha tratado con neologismos, neologismos creados a partir del verbo ser, que son 19, 20, son un montón. Yo seleccioné algunos, que son los que trabaja específicamente Edelstein en otro Lacan, que son hablan ser, que es la traducción, una traducción posible de par lettre, falta en ser, y el otro, bueno, esos dos. Hablan ser y falta en ser. Porque me parece como los más representativos para lo que vamos a trabajar hoy. El primero, par lettre, se puede traducir como ser que habla o ser hablante. De hecho, en algunos textos aparece como ser hablante, los seres hablantes. Otra traducción posible, que es un poco más precisa, es decir hablan ser, para poner en primer lugar el término habla y luego el ser. Es decir, primero está el habla, la polifonía de voces, por eso en plural, ¿no? Hablan ser y no habla ser. La polifonía de voces, la inmixción de otredad y lo particular de cada caso en la clínica, además. Porque lo particular no es lo singular ni lo universal, no es lo único como por fuera de todo el resto, o sea, como un más allá de lo universal, ni tampoco es lo universal como lo que abarcaría todo, sino que es particular porque está en inmixción de otredad, es decir, siempre en el campo del otro. Entonces, el término hablan ser lo que permite, para lo que sirve es para pensar en el valor paradojal que tiene el término ser. O sea, hay ser, pero ese ser no es idéntico a sí mismo, no es uno, no es sustancial, no es material ni es tridimensional, sino que es justamente una creación del lenguaje. En el universo del hablan ser, el significante aporta el ser, pero no nombra el ser biológico tridimensional que algunas posiciones teóricas consideran como previo. El hablan ser no está antes de hablar, sino después. Es una de las respuestas de Lacan para diferenciarse del pienso, luego existo o pienso, luego soy. Para Lacan en todo caso es a partir de que hay habla puede haber algo parecido a decir un yo soy. Entonces, pensar desde el cogito cartesiano, luego soy o luego existo, es un pensamiento, no hay ser antes de ese pensamiento. Y el ser no es más que un pensamiento que se piensa. Y la otra es falta en ser, bueno, que es, se lo ha traducido como falta en ser, falta de ser, falla en ser, carencia en ser, y está vinculada a la experiencia del deseo y es preontológica, dado que es la condición a partir de la cual cualquier ser existe, pero existe en el sentido de hablan ser. Voy un poquito rápido porque quiero plantear estas cuestiones para después pasar a la teoría de la performatividad del género, donde me parece que esto va a quedar un poco más claro.
pero necesito antes hacer un recorrido por estos conceptos, como para que se vea por qué se pueden pensar en una cierta eh, campo en común de rechazo hacia un esencialismo ontológico. Lacan, si plantea un rechazo al ser como algo idéntico a sí mismo, es porque él parte de una concepción antifilosófica. La antifilosofía no es un término que haya inventado Lacan, pero él le da un sentido distinto al plantearlo como un rechazo a las filosofías ontológicas, que son el término antifilosofía para Lacan no es un rechazo a la filosofía en general, sino a algunas filosofías que trabajan con el ser del ser, como por ejemplo la filosofía de Parménides, que les leí al principio. La antifilosofía de Lacan implica el rechazo del ser en psicoanálisis. En términos clínicos, la antifilosofía sería una respuesta a situaciones tales como enunciados como mi mamá es así, las cosas fueron así, yo soy así, mi satisfacción, mi goce o mi pulsión es lo que es y no hay nada que se pueda hacer porque es lo que es. Justamente para atacar ese problema, Lacan utiliza la antifilosofía. Por ejemplo, en esto que les decía, de que no todas las filosofías trabajan con una concepción ontológica del ser, por ejemplo, hay un autor que se llama Rodolfo Kusch, que tiene un libro llamado América Profunda, en la que hace una oposición entre la filosofía del ser de Occidente a la filosofía del estar del universo quechua. Por ejemplo, para la filosofía occidental se trabaja con ser, para la filosofía quechua se trabaja con el estar. Para la filosofía occidental con ser alguien, para la filosofía quechua el mero estar. Y para la filosofía occidental se trabaja con acción transformadora sobre el ambiente, es decir, un ser que mediante su acción transforma el ambiente, y para la filosofía quechua una identificación con el ambiente. Es decir, hay una diferencia entre plantear un ser que es alguien y que transforma el ambiente mediante su acción, o no plantearlo en términos de ser, sino en términos de estar identificado con el ambiente. Son como, bueno, dos concepciones distintas que no son las únicas que hay en filosofía. Y la antifilosofía es un concepto que lo propone Lacan en un texto llamado Quizás en Vincennes. Vincennes es una universidad que se crea luego del Mayo francés. Como el Mayo francés, para quienes no saben, fue una revuelta estudiantil muy grande en el año 68 en Francia, y parte de la resolución de ese conflicto fue la creación de una universidad en la que se intentó plantear un modo diferente de elaboración y de transmisión del saber. En esa universidad, la Universidad de Vincennes, enseñó Lacan, Foucault, Deleuze, creo que Althusser también. O sea, hubo autores contemporáneos muy, muy importantes dando clases ahí. De hecho, hay un libro de Deleuze que se llama Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, que son las clases que dio Deleuze en la Universidad de Vincennes entre los años 71 y 79, explicando el antiedipo. Así que para quienes quieran introducirse en la lectura del antiedipo, a mí me parece que es mucho más claro que el libro El antiedipo. O sea, sirve como un buen complemento. Y son las clases que dio ahí. Y está bueno porque tiene las preguntas, las respuestas del público, los comentarios. Nada, se los recomiendo eso. Entonces, Lacan propone a la antifilosofía como una de las disciplinas fundamentales en la formación del analista. Así como Freud había propuesto que
no sé si saben, pero Freud propuso para el psicoanálisis que las materias o las disciplinas que favorecen su formación y que son insoslayables en realidad en su formación eran la introducción a la biología, lo que él llamaba el universitas literarum, es decir, el modo universitario de transmisión de historia de las religiones, mitología, literatura. En cambio, Lacan propone 4 disciplinas fundamentales en ese texto que se llama Quizás en Vincennes, que no solo serían disciplinas que le aportan al psicoanálisis, sino que el psicoanálisis también podría aportarle a ellas, es decir, en una relación de ida y vuelta. Las 4 disciplinas son la lingüística, la lógica, la topología y la antifilosofía. Para la lingüística, bueno, con toda su teoría estructuralista del significante, Lacan propone que el psicoanálisis le podría aportar el concepto de la langue, o sea, de la lengua todo junto, para dar cuenta de que no existen las lenguas en un abstracto solamente, sino que además lo existen en existencias particulares. O sea que está la lengua en el diccionario, pero también existen las lenguas en cada sujeto, digamos, en cada condición particular. Por otro lado, la lógica, que es la disciplina que establece la verdad de las proposiciones o el estudio de las inferencias válidas, el psicoanálisis le aporta que es la ciencia de lo real, y de lo real como lo imposible lógico. Lacan propone eso, que la lógica es la ciencia de lo real. Para Freud la ciencia de lo real sería la biología. Y después, bueno, para la topología, Lacan dice que el psicoanálisis todavía no le aportó nada, o sea, solamente la topología le aportó al psicoanálisis, que para Lacan la topología también sería antiontológica, al igual que el resto de las matemáticas, ya que no hay un ser de las superficies topológicas o de los números, sino que son entes abstractos. Y la última es la antifilosofía, que no solo le cuestiona a la filosofía su transmisión universitaria como historia de las ideas en el dispositivo de maestro-alumno, sino también la vertiente ontológica de algunas filosofías occidentales que suponen que hay ser del ser y que hay identidad y mismidad. Mismidad quiere decir yo idéntico a mí mismo. A esa filosofía el psicoanálisis le aportaría una inversión en función de diagnosticar y estudiar esta vertiente ontológica, que se caracterizaría por un saber de amo, un dueño del saber que dice que las cosas son lo que son. Ahora, ¿cuál es la posición de Lacan frente a la ontología? ¿Por qué hablamos de una antiontología significante, que es el título del texto de Martín Krinkiewicz? Lo que Lacan plantea es que cuando se propone un enunciado, como por ejemplo, Cervantes es el autor del Quijote, que en su estructura significante sería S1 es S2, el es que ahí aparece tiene una función conectiva, relacional, que está en el intervalo. O sea, entre el intervalo entre S1 y S2 aparece el es como una función conectiva que, si tiene una función conectiva, se la extrae, o sea, la operación que se realiza desde la filosofía del ser es extraer esa función conectiva y pensarla por fuera suponiendo la anterior. No sé si me explico. Algo que tiene una función conectiva, como decía en la cita del principio que les leí de Tikkun, ¿no? La rosa es roja,
algo que sería como para indicar un estado posible de las cosas, tal como yo las percibo, se lo extrae y se lo supone como una característica propia de ese objeto. O sea, algo que a mí me sirve para indicar algo, se lo considera como sustancial a eso que estoy indicando. En lugar de sostener que la materia proviene del significante, se extrajo el verbo ser del mundo del significante y se lo supuso como algo que indica una materia previa al significante. Es decir, cuando yo digo esto es, lo que estoy diciendo, o sea, en términos ontológicos, es que eso ya tiene esa característica independientemente de lo que yo pueda decir de eso o no. Y más allá del lenguaje, además, más allá de lo simbólico. Con respecto al inconsciente, el inconsciente para Lacan es insustancial, o sea, al estar estructurado como un lenguaje y ser el discurso del otro, no tiene un ser en sí mismo, por eso no es óntico, sino que es ético, es algo que se produce. No es algo, no es ser, ni tampoco es no ser, es algo no realizado, es algo a producir en todo caso, en transferencia. Esa es la diferencia, entre otras, con el concepto de inconsciente para Freud, que es algo que es una instancia del aparato psíquico que existe a partir de la represión de representaciones y que es interior al individuo, o sea, que está en su aparato psíquico. Entonces, lo que plantea Alfredo Edelstein con respecto a eso es que hay como una serie de avances y retrocesos con respecto a la ontología. Hay periodos en el psicoanálisis, ha habido periodos ontológicos, periodos antiontológicos y nuevamente periodos ontológicos. En 1900, el inconsciente, por ejemplo, estaba en primer lugar en la obra de Freud. Desde 1920, ya con el giro biologicista que produce Freud con el inconsciente, o sea, con el dualismo pulsión de vida y pulsión de muerte, ya no es tan claro que el inconsciente sea el concepto fundamental, ya que pasa a ser secundario con respecto a la pulsión de vida y pulsión de muerte, que son los conceptos fundamentales a partir del 1920 en la obra de Freud. El inconsciente pasa a ser subsidiario del ello. Y el ello es el manantial de las pulsiones que provienen del cuerpo biológico y la libido que proviene de la química de los órganos. Lacan propone volver al inconsciente, o sea, en el retorno a Freud que propone Lacan, no es al Freud de los años 20, del giro biologicista, sino al Freud que trabajaba con el inconsciente en la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente y psicopatología de la vida cotidiana. Entonces, Lacan propone volver al inconsciente estructurado como un lenguaje, y ahí vuelve a aparecer un inconsciente como cadena significante y discurso del otro. Pero luego, décadas después de Lacan, aparece de vuelta pulsión, goce, cuerpo, responsabilidad subjetiva, etc. Entonces, lo que se pregunta acá, Alfredo Edelstein, es si el inconsciente es discurso del otro, ¿cómo podría sostenerse en psicoanálisis la responsabilidad subjetiva? Para que haya responsabilidad subjetiva, tiene que haber un ser, tiene que regir el partes extra partes, tiene que haber un interior y exterior de alguien, y entonces sí, lo que pasa en interior de ese alguien será responsabilidad suya. ¿De quién, si no? Pero si el inconsciente es el discurso del otro, ¿qué quiere decir interior? Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿puede aplicársele la idea de que es interno a alguien? Bueno, hasta acá con Lacan. ¿Algún comentario o una pregunta?
Se entendió más o menos, fui muy rápido con esto, pero porque me interesa pasar ahora a la teoría de la performatividad del género, donde tiene una posición antiontológica que me parece que es un poco más, más clara en el modo de cómo lo transmite Butler. Yo tengo una pregunta, Nadela. ¿Cómo, o sea, esta división, esta, esta idea del habla ser, ¿no? Eh, Sí, da un giro eh, en lo que sería la dirección de la cura, ¿no? Eh, a mí, con lo que explicabas, yo pensaba eso del síntoma que no se puede modificar, digamos, uh-huh. o cómo se interpreta el síntoma por ahí, digamos, como ese goce que está ahí y que va a estar siempre y que es lo que define al sujeto y demás. Uh-huh. Pensándolo así, eh, es como todo lo contrario, eso se puede ir transformando, de hecho es algo que podríamos pensarlo como en constante transformación, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo lo podríamos articular con eso, con lo que sería la dirección de la cura, digamos, ¿no? En el psicoanálisis. ¿Qué cosa? ¿El concepto habla en ser? ¿Cómo se puede articular con la dirección de la Claro, cura? entendido como esto, ¿no? Como que un sujeto no es estrictamente, digamos, no sé cómo explicarlo, pero sí, esto que estuviste diferenciando, ¿no? De la antiontología, en el Uh-huh. sentido de que no podemos atribuirle particularidades al ser en tanto sí mismo, sino Sí. como este sujeto que es una pluralidad de voces, como decías, y que no aparece sino en transferencia, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, no se puede pensarlo como unidad. eh, y también para mí cambia esta idea de que hay algo que no se modifica, que sería el síntoma, que lo escuché miles de veces, digamos, ¿no? Eh, eh, para mí ahí se da vuelta, digamos, lo que sería la dirección de la cura, lo que sería la clínica, digamos, porque no estaríamos pensando en ese final de análisis, ¿no? Como aceptarse Uh-huh. o ser el síntoma y aceptarlo y demás, digamos. No sé, ¿cómo lo pensás vos, digamos, con este giro de la antifilosofía y la antiontología? Y me parece que se puede pensar con respecto al ser del síntoma. Si pensamos que el síntoma es en sí mismo también, eh, no hay mucho que hacer, porque bueno, el síntoma es y seguirá siendo. Ahora, si pensamos al síntoma como algo que es síntoma en transferencia, además algo que tampoco es en sí mismo el síntoma, no es alguien que viene con un síntoma, sino que el síntoma se produce en transferencia, también es algo que se puede modificar, porque además no es el síntoma que es del paciente, el síntoma es en transferencia, ya no es solo del paciente o del analista, o sea, está ahí, o sea, como sujeto también es algo que se produce entre, no es de uno o del otro. ¿Quién lo dice? O sea, no entra en esa lógica, ¿lo dijiste vos o lo dije yo? O sea, se dijo, se produjo ahí. Entonces, me parece que las concepciones del síntoma, que lo entienden como algo incurable o como algo más allá de lo simbólico, son las que consideran justamente de que el síntoma es algo que es en sí mismo como real, ¿no? Como un real prediscursivo. Por ejemplo, yo hace un tiempo, hace un par de años, cursé una materia que se llamaba Introducción a la Clínica de las Toxicomanías y el Alcoholismo, eh, que era una materia freudo-lacaniana. Para quienes conocen, el titular de la cátedra era Fabián Naparstek, eh, que es uno de los titulares de psicopatología en la Universidad de Buenos Aires. Y se transmitía que lo que se puede trabajar es la cara simbólica, solo la cara simbólica del síntoma, lo que se pueda poner en palabras, lo que pueda entrar en una dialéctica, pero su cara real, su cara de goce, es algo que siempre va a quedar como refractario a cualquier tipo de interpretación, a cualquier tipo de poner en palabras. Y justamente las toxicomanías y el alcoholismo, como eran
implicaban sustancias que se ingieren, era algo que alimentaba ese goce real, entonces era algo que no se podía tramitar. Por eso justamente decían, es muy difícil la clínica con toxicomanías y alcoholismo porque dependen de... O sea, es como si fuera una necesidad del cuerpo, se trabaja como adicción del cuerpo, que el cuerpo lo pide, y eso no entra en análisis porque no, de eso no se puede hablar porque es más allá del lenguaje. Entonces, me parece que lo que esto nos sirve es para pensar que el síntoma tampoco es en sí mismo, así como no lo es el inconsciente, sino que es algo que se produce y que justamente es un supuesto necesario pensarlo así para el psicoanálisis, porque si trabajamos con cosas que son en sí mismas, no se va a poder hacer nada con eso. Es necesario que el síntoma se estructure como un lenguaje también. Eso es como, siempre vas a ser adicto, digamos, o lo vas a cambiar de adicción, de última, que también se escucha Claro. mucho, digamos, ¿no? La adicción la vas a tener siempre, en vez de la adicción a la cocaína puede ser una adicción más sana, digamos, ¿no? La pesca, le escuché decir a una psiquiatra que trabaja conmigo, bueno, la pesca puede ser también una adicción que sea más sana para vos, digamos, porque adicto vas a ser toda tu vida. ¿Cómo se La combina también religión, ahí, dicen no? en algún La sentido, ¿no? religión, claro. No caigas en las drogas porque te puedes terminar siendo evangelista, digamos, ¿no? Yo Claro, también tengo una duda con respecto a, siguiendo la pregunta de Nico, sí. con respecto al término de estructura en psicoanálisis puntualmente, ¿cuál es la finalidad de pensar en neurosis, psicosis, perversión como estructuras y las conjeturas clínicas que se dicen, no vamos a hablar en términos de diagnóstico como algo estructurado, como más desde una perspectiva conductista o desde el DSM, y si bien, y de todos modos, me pasó cursar en la facu y que los profesores en los parciales pregunten, bueno, en función del siguiente fragmento clínico, defina cuál es la conjetura clínica que usted plantea si se trata de una estructura neurótica o psicótica con 3 renglones, digamos. Pensando esta cuestión desde la anti-ontología o desde la anti-filosofía, Ujú. qué lugar termina ocupando el ordenamiento de neurosis, psicosis, perversión como estructuras clínicas, o sea, qué finalidad tendría desde ese lugar. Bueno, antes de responderte vos, le termino de responder a Nico. Me parece que con respecto a esto que vos decías, o se planteará que no se puede curar eso, que en última instancia es incurable, o que solamente se puede acotar, ¿no? Acotarle el goce al adicto, ¿no? Que no consuma todos los días o que consuma solo el fin de semana, acotarlo a eso, o que consuma en tal momento, ¿no? Como en ese sentido, por ahí se lo plantea, pero como que va a haber algo que no se va a poder hacer mucho con eso, más que acotarlo. O sea, pasar de un goce desregulado a un goce fálico, así me lo enseñaban, ¿no? Como algo que se pueda contabilizar, bueno, no te fumas 15 15 porros, te fumas 3, o no te fumas incontables porros, te fumas 3, como en ese sentido, ¿no? Como medio caricaturizado lo estoy diciendo, pero más o menos así lo transmitían. Bueno, con respecto a lo que vos me planteas, Agos, con la estructura, eh, hay un texto de Humberto Eco que se llama La estructura ausente, donde lo que plantea es que la estructura sirve para pensar, pero no la tenemos que pensarla como algo que es propio de los fenómenos. Es decir, que es algo que nosotros aplicamos para poder entender algo, pero no pensarlo, por ejemplo, de que alguien tiene estructura psicótica, alguien tiene estructura perversa o estructura neurótica. O sea, que es algo con lo que viene y alguien tiene que descubrir, en todo caso, tratar de determinarlo cuál es su estructura, sino que es algo que sirve para poder hacer inteligibles ciertas cosas, no tampoco como algo que es de la persona, sino que es en transferencia. Creo que las estructuras clínicas para lo que sirven es para diagnosticar una modalidad de lazo en transferencia. O sea, no como algo que es propio de la persona, que es psicótico, sino cuál es el tipo de transferencia que se establece, cómo es el sujeto supuesto saber. Eh, qué sé yo. A mí no me gustan mucho las estructuras clínicas porque me parece que hay que seguir revisándolas porque han derivado en una patologización
fuerte cuando se las considera como propiedades individuales y ontológicas también, ¿no? Por eso Aparte sí. Son institucionales, o sea, lo requiere, digamos, algún trámite, un papel, o sea, el DSM-4 o el CIE-10 o el DSM-5, incluso por ahí en una supervisión también te pueden pedir, bueno, pero ¿qué estructura detectaste? ¿No? Claro. O sea, como, y ahí sigue siendo institucional, que por ahí no tiene que ver con lo discursivo que se arme en transferencias, ¿no? Lo que decías vos recién. Sí, igual en el DSM y en el CIE no trabajan con las mismas estructuras que del psicoanálisis. O sea, si bien habrá algunas que por ahí son similares, por ahí, pero no sé si son las mismas. Me parece que eso sirven para eso, para diagnosticar en todo caso una modalidad de lazo en transferencia como para orientar la cura, pero no como para clasificar como que se usa también. No digo que eso no exista también, hay psicoanalistas que lo usan como esto, ¿no? Que te dan una viñeta clínica, bueno, ¿qué es? ¿Es psicótico? O sea, y termina siendo en última instancia un diagnóstico a partir de algo fenomenológico, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en psicopatología me daban un examen así, que era una viñeta clínica y tratar de determinar cuál era su estructura, ¿no? Si había fenómenos en el cuerpo, si había compensación imaginaria del Edipo ausente, o sea, qué es lo que se veía en su conducta, para poder determinar si era psicótico o neurótico, por ejemplo. Perverso, ¿no? Porque no, casi ni se trabaja con eso, me parece. Al menos en la facultad se enseña muchísimo la diferencia neurosis y psicosis como la diferencia fundamental. Pero me parece que tiene esa utilidad clínica de poder diagnosticar cuál es el modo de lazo, para ver qué intervenciones por ahí son más, no sé, más pertinentes. No sé, me parece que va por ese lado, que pensar lo que la persona es o no es psicótica y es algo que hay que detectar. En todo caso, la modalidad de lazo que se puede establecer en transferencia en esa situación particular, con ese analista, en ese contexto, podrá ser de esa manera y pensarse. No sé. Alfredo Edelstein tiene un par de libros que se llaman Las estructuras clínicas a partir de Lacan, donde no las trabaja como neurosis y psicosis, sino como intervalo y holofrase. Un poco me parece que para desprenderse del lastre patologizante que tiene neurosis y psicosis, pero lo plantea como intervalo y holofrase, cuando está habilitado el intervalo entre S1 y S2, o cuando están pegados, o como lo trabaja más en ese sentido. A mí me parece interesante también como hipótesis clínica pensarlo así, que solo como si hay nombre del padre o no hay nombre del padre, si hay forclusión del nombre del padre o no, o su inscripción. Porque aparte, no sé, me parece que también ya en el imaginario lo que se entiende por estructura psicótica tiene un montón de características asociadas que me parece que tienen sus riesgos también, como por ejemplo que una persona diagnosticada con estructura psicótica no podría tener una transición de género, por ejemplo, porque es solamente, no sé, empuje a la mujer, por ejemplo. Lo que ha llevado a pensar que en las personas diagnosticadas con psicosis no habría género, porque si no puede haber una identidad de género trans, tampoco podría haber una identidad de género cis. Todo sería compensación imaginaria del Edipo ausente, ¿no? Como el caso ese que toma Lacan del pibe que él lo diagnostica como psicótico, que toma el adolescente de Catán, o sea, toma a otro de un psiquiatra o de un psicoanalista, que hace lo que hace el amigo, ¿no? En un momento ya cuando la piba le da bola, ya no sabe qué hacer, se desencadena. No, me parece que no es algo que esté. Yo no he encontrado trabajos sobre el género en las personas, en los casos clínicos de psicosis, por ejemplo. Todo lo que he encontrado es patologización de las identidades no cis. Por ejemplo, pensar a priori que si una persona tiene quiere hacer una transición de género
con intervenciones quirúrgicas, bueno, lo más probable es que sea una estructura psicótica porque no hay inscripción del nombre del padre, no hay castración simbólica, entonces la castración se produce en lo real del cuerpo. No sé si respondí a tu pregunta, a vos. ¿Estás? Sí, Agos, ¿respondí a tu pregunta más o menos? Sí, disculpa. Sí, sí, respondiste. Tenía esa duda porque justamente me pasó eso, digamos, yo me recibí el año pasado Uh-huh. y durante toda la cursada de la facultad tenía este mismo discurso de, bueno, vamos a usar las estructuras clínicas como una forma de encarar el diagnóstico, pero no algo cerrado, sino algo sujeto a revisión constante que nos permita más o menos orientar la cura. Y de todos modos me encontraba también con los mismos profesores que nos daban textos de autores como Naparstek, por ejemplo, Claro. donde se aborda la cuestión de la toxicomanía, que si bien no se lo plantea como una estructura, sí muy patologizante y muy desde esa perspectiva como más sí, ontológica, digamos, como más cerrada, como esto es así, y consecuentemente hay algo que nunca se va a poder modificar, sí quizás hacer unos arreglos, y es lo que vos también comentabas hoy al principio, acotar el goce o más o menos resolver el síntoma de otro lado. Y nunca pude escuchar algo que me responda a esta duda de por qué hay tanta contradicción desde este enfoque teórico de decir, bueno, la estructura como un orientador clínico, digamos, no como algo cerrado, como una conjetura, y después toda una serie de autores, trabajos, inclusive preguntas de propios profesores que tenían esa dirección, digamos, que tenían ese enfoque o esa orientación hacia la ontologización, pero también hacia la patologización, digamos. Así que sí me sirvió tu respuesta. Disculpa que apagué la cámara un ratito, pero estaba No, escuchando. está bien, no hay problema. Sí, me parece también que otro de los problemas graves que tiene la Parsec es sostener el dualismo goce-significante, ¿no? Como esta oposición de que el goce es un más allá del significante y no, por el contrario, como lo plantea Lacan, como algo causado por el significante. Y si está causado por el significante, no solo que no es en sí mismo, porque el significante no es en sí mismo, sino que el significante es pura diferencia con respecto al resto de los significantes con los que covaría en una estructura, eh, sino que además se piensa en términos de el goce no se puede nombrar, el goce está más allá de lo que se pueda decir, el goce inefable, que me parece que al pensarlo al goce al revés, como algo que es causado por el significante, sí permite que se pueda intervenir sobre eso, Claro. y no solo en De nuevo términos de también acotarlo. Uh-huh. exacto, también en términos, vos también mencionaste que con perversiones, por ejemplo, sobre todo en psicopato, no se trabaja mucho. Uh-huh. eh, y siempre surge la duda, yo fui ayudante de cátedra en esa materia en mi facu, siempre estaba la duda, che, y bueno, con las psicopatías, con las perversiones, ¿qué se puede hacer? ¿Son así para siempre? Y muchas veces la respuesta era esa, bueno, no hay mucho que hacer porque son perversos. Eh, Claro. y desde ahí, de nuevo, bueno, ¿qué onda con el diagnóstico? ¿Qué? Me surgía esa confusión. Así que gracias también por la respuesta. Tengo otra duda, ya que tengo el micrófono prendido. ¿Cómo se llama el libro de Les que habías mencionado de las clases en la universidad esa? Te lo muestro. Se llama, no sé si se ve, Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, de Editorial Cactus. Es una editorial de acá Ok, Argentina que desgrabó las clases y las editó. Sé que está en PDF, si no lo conseguís avísame. bueno, Son dos buenísimo. partes en realidad. Este es Derrames 1, después está Derrames 2, que es axiomática y no me acuerdo qué más, y aparato de estado, algo así, pero está bastante bueno. Aparte, para quienes nos interesa el psicoanálisis, para mí es súper placentero leerlo porque el debate que tiene con Freud y con Lacan es increíble. O sea, Deleuze era un gran lector de psicoanálisis. Eh, y está buenísimo porque a mí lo que me gusta de la posición de Deleuze y Guattari es que no solo critican el concepto de complejo de Edipo en Freud, eh, sino que además trabajan, critican la idea de estructura en psicoanálisis,
de significante también, de cómo se utiliza el significante. Nada, es interesante, o sea, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, está bueno leerla esas críticas porque en parte me parecen muy bien argumentadas y que parten de una lectura atenta de Lacan. Y de los lacanianos, además, porque, bueno, critican también a los autores lacanianos, porque eran todos Claro, y una contemporáneos. lectura distinta también que no es muy fácil de encontrar, digamos, sobre todo entre los lacanianos, de todo lo que no sea lo que dijo Lacan, como esta cuestión de palabra santa y lo dogmático que fue lo que venimos Sí. trabajando clases anteriores. Sí, es una lectura muy linda. Así que gracias. Me había quedado con esa duda, le iba a preguntar por el chat después. ¿Está bien? No me olvidé que les iba a decir. Bueno, con respecto al tema diagnóstico, me parece que con lo que nos sirve esto para pensar es siempre para todo, de que nada es en sí mismo, de que ni siquiera el analista es en sí mismo también puede cambiar. O sea, introducir la dimensión de la transformación, del cambio y el devenir para todo, o sea, para el síntoma, para el goce, para el inconsciente, me parece que eso abre puertas a también a intervenciones posibles. Porque ya pensar que algo es en sí mismo, incluso para cuando estas cosas, esto que les leí hace un rato, cuando una persona viene diciendo, bueno, pero yo soy así, pero mi mamá es eso, mi mamá es así, mi vínculo es tal cosa, ya eso no se puede, no hay nada que hacer ahí. Porque ya es así, mi vida fue así, mi situación es esta. A mí me parece que es una posición ética incluso del analista poder pensar, bueno, puede no ser así, puede no ser esto, también puede modificarse esto, incluso yo mismo también, o yo misma. Eh, Me parece que es una posición ética esa también, pensar que nada es inalterable, ni siquiera el propio analista. Bueno, voy a pasar a Butler, ¿sí? ¿Leyeron Imitación e insubordinación de género? ¿Alguien lo leyó? Más o menos. Bueno. Yo voy a tomar algunas citas de ese texto y algunas del género en disputa y de cuerpos que importan. Lo que plantea Butler es que el género tampoco es en sí mismo. O sea, el género no es algo que se produzca de una vez y para siempre, no es algo que se asigne y una vez que se produce ya está. Sino que es algo que requiere constantemente que sea reafirmado, o sea, a partir de actos de habla, de actos corporales, de actos discursivos, que lo que hacen es citar. O sea, son citas, aunque sean actos corporales como gestos, formas de caminar, formas de hablar, expresiones, todo eso son discursivas, o sea, son citas. Para Butler, todo eso son citas de algo que ya se dijo en algún momento. O sea, no es algo que sea espontáneo, ni que sea expresión directa de un sexo biológico, sino que todo eso son reiteraciones de una norma, es decir, que están moldeadas según un ideal regulatorio en el marco de una matriz heterosexual. O sea, existe una matriz heterosexual que determina un binario de hombre y mujer, un modo de comportarse, y que la reiteración de esos modos establecidos socialmente de forma más explícita o menos implícita de comportarse, eso es lo que produce la ilusión de que habría un yo antes y un sexo anterior a ese género. Es decir, algo que comúnmente y actualmente se piensa de que hay identidad de género y luego expresión de género, que puede concordar o no, puede ser más coherente o menos coherente con esa identidad de género, lo que Butler va a plantear es una lógica inversa a esa, de que la identidad de género es su expresión. Es decir, no hay identidad previamente que luego se expresa, sino que es a partir de su expresión que se produce la ilusión de que hay identidad. ¿Sí? O sea, invierte la lógica, lo que se entiende por ahí comúnmente.
Y otra cosa fundamental es que el yo para Butler, el yo está generizado desde el comienzo. No hay un yo primero y luego su identificación a hombre o mujer. El yo ya de entrada ya está generizado. Incluso desde el nombre propio que nos dan. O sea que el nombre propio es lo menos propio que tenemos porque nos lo da el otro. Entonces, ya el nombre está generizado, salvo muy raras excepciones, ¿no? Como, qué sé yo, Ariel, Alex, qué sé yo. Hay algunos nombres que por ahí se pueden pensar como más neutros, pero en general nuestros nombres ya vienen con un género, ¿no? Luis, Marcela, qué sé yo, Juan, etc. Entonces, es un poco lo que veíamos la vez pasada con esta dependencia primaria frente al otro con mayúsculas. O lo que Piero Lanier llama la violencia de la interpretación, de que en un principio ya hay otro que te nombra como tal, que produce un acto de producción de una subjetividad que viene desde afuera. O sea, y que produce esta ilusión de interioridad de que es algo espontáneo y que yo lo elijo y que yo nada, es algo que me sale naturalmente, porque es expresión de mi sexo biológico, ¿no? Pero ¿puedo decir Sí. algo? También esta cuestión donde no solo en el nombrar, digamos, de elegir un nombre propio, por ejemplo, si es en mi caso Agostino, sino también todas las cosas, cómo se va orquestando todo para esperar, en este caso, una nena, por ejemplo, de comprar toda la ropita femenina o de mujer, polleras, cosas rosadas, juguetes, generizados, digamos, y cómo se va creando todo un ambiente en torno a la espera de ese niñe que ya anticipa su género, digamos, no solo desde el nombre. Sí, por supuesto. Por eso es que existimos desde antes de nacer. O sea, la existencia en términos significantes es previa también al nacimiento en tanto cuerpo que aparece en el mundo. Entonces, bien, lo que dice es que a partir de esta matriz heterosexual no solo marca el campo de lo posible, sino de lo imposible, es decir, de lo que no podría tener existencia reconocible en el mundo. Es decir, al fundar el binario de hombre y mujer, también funda el campo del hombre y la mujer como reconocibles, como existencias reconocibles, a partir de dejar por fuera todo lo que no responda a eso. O sea, y no responda a eso no solo porque no sea hombre o mujer, sino además porque no tenga una concordancia entre sexo biológico e identidad de género. Lo que Butler es algo que lo toma de Lacan, de la forclusión lacaniana. Butler habla de abyección, o sea, habla de cuerpos abyectos, o sea, los cuerpos que no importan, los cuerpos que quedan por fuera, los cuerpos que no tienen existencia reconocible socialmente, son justamente los que son expulsados de la matriz heterosexual en tanto tales, ¿no? Entonces, les leo una cita de Imitación y subordinación de género, estoy en la página 94. Si el yo, acá hacia el final, si el yo es un sitio de repetición, es decir, si solo alcanza la apariencia de identidad a través de una cierta repetición de sí mismo, el yo está siempre desplazado por la repetición que lo sostiene. O sea, que el yo está desplazado quiere decir que el yo no es el centro, no es el centro del cual emana una cierta expresión de género, por ejemplo, sino que el yo es justamente ese efecto de la repetición. Si el yo, página siguiente, página 95, dice al principio, si el yo es el efecto de una cierta repetición que produce la apariencia de una continuidad y una coherencia, entonces no hay un yo que preceda al género al que dice representar. A mí me parece que esto le aporta un montón al psicoanálisis porque, no sé, ustedes me dirán, pero a mí me da la impresión de que entender al yo como efecto del estadio del espejo y como consistencia imaginaria, me parece que tiene como un carácter de que eso es algo que se da en un momento y mantiene su consistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Como que el estadio del espejo es una fase que constituye un yo unificado,
según el ideal del otro, pero que deja, que para mí la dimensión performativa, en tanto reiteración que produce la ilusión de un yo, me parece que le puede aportar al psicoanálisis para no pensarlo como algo que se produce de una vez y para siempre, sino como algo que requiere constantemente ser reafirmado y que a su vez puede cambiar. O sea, si el yo se produce mediante la identificación a la imagen del otro, me parece que esto le puede agregar una adenda en el punto en que no es algo que se produzca solo una vez, sino que requiere ser reforzado constantemente. Más aún en una matriz heterosexual en la que estamos, en la que hombre y mujer no son datos naturales, por supuesto, sino que además son ideales regulatorios, y en tanto ideales nunca son alcanzables. O sea, nunca nadie es absolutamente hombre o absolutamente mujer. Aún aunque tenga la forma de verse, la forma de comportarse más hegemónica que uno pueda decir, que uno pueda concebir, siempre está el riesgo de no alcanzarlo. O sea, mediante cualquier mínimo detalle eso puede ser desbaratado. Qué sé yo, cualquier cosa te puede decir, bueno, pero vos no sos tan femenina, ¿por qué tal cosa? Vos no sos tan masculino porque, no sé, escuchás a Britney, por ejemplo. Vos no sos tan femenina porque, no sé, una vez te vi eructar o porque te dejás los pelos. Qué sé yo, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa mínima puede hacer que eso fracase, porque son ideales, no, o sea, para alcanzar, o sea, es algo asintótico, ¿viste? Que nunca llega. Se puede acercar, pero nunca llega. Por eso es lo que Butler propone, de que eso se puede subvertir a partir de una cita descontextualizada de la norma, o sea, que se pueden hacer citaciones subversivas de la norma para mostrar no solo su carácter de construcción, o sea, de algo artificial, sino para poder modificarla. El tema es que para Butler esto no parte de un sujeto volitivo que elige yo me voy a identificar a tal cosa. O sea, siempre es a partir del otro para Butler. Además, esto es algo que le agrega, que le sirve para el psicoanálisis, para pensar que, por ejemplo, las identidades de género no son algo espontáneo, no es algo singular. Una identidad de género no es algo singular, siempre es particular, siempre requiere del otro. Toda identidad de género, o sea, ya sea cis, trans, no binaria, lo que fuere, siempre requiere del otro, porque es algo muy común que lo van a escuchar, si no lo han escuchado ahora, lo van a escuchar a psicoanalistas que digan, bueno, pero esa infancia trans, ¿lo eligió eso o se lo impusieron los padres? O sea, ¿lo eligió? O sea, ¿ese niñe eligió ser una nena o es algo que le está metiendo en la cabeza a la madre, por ejemplo? Algo que que se dijo un montón acá en Argentina con respecto al caso de Luana, que es una niña trans, que fue creo que la primera en América Latina en tener el DNI con la identidad de género autopercibida. Un montón de psicoanalistas luego han dicho, bueno, pero eso fue un deseo de la madre quería tener una nena. Eso es deseo de la madre, no es su deseo propio. Justamente en psicoanálisis no se trabaja con el deseo propio. O sea, siempre el deseo es el deseo del otro, porque no hay esta mismidad, identidad espontánea que se deriva de un sexo biológico o de un individuo, sino que siempre es a partir, o sea, siempre toda existencia es a partir de estar en el campo del otro. O sea, Y aparte también deja la idea de que sos hombre o sos mujer o transexual o sí, homosexual por tus padres. O sea, tus padres te hicieron de esa manera. sí, es culpabilizante además de los padres. Sí, sí, sí. Responsabilizante, es culpa de... Bueno, o sea, también con la psicosis, también la madre psicotizante, la fábrica de psicóticos, sí, también, no sé, habrán escuchado eso alguna vez seguramente, ¿no? La madre psicotizante. Sí, sí, termina siendo culpabilizante. Bueno, siempre es el problema de la causa, pero ¿esto por qué viene? O sea, la pregunta del por qué, o sea, ¿cuál es la causa de esto? Parece una pregunta un poco complicada, eso es en psicoanálisis. Más que preguntarse el por qué, me parece que es interesante pensar por ahí cómo funciona.
sea, reemplazar. Eso es algo del esquizoanálisis, por ejemplo. No preguntarse por qué, sino cómo funciona esto. Porque ellos trabajan con máquinas deseantes, por ejemplo. Para abandonar, justamente para tratar de parar la máquina interpretativa, de siempre estar preguntando por qué y siempre, además, remitirlo al Edipo, a mamá y papá. Sino, bueno, ¿cómo esto funciona? ¿Qué agenciamientos producen estos deseos? Esperemos un segundito. Lo que les decía antes, en página 102, casi al final, segundo párrafo. No hay un sujeto volitivo detrás del imitador que decida, por así decirlo, de qué género será hoy. El ser, entre comillas, del sujeto no es menos que el ser de cualquier género. De hecho, un género coherente, alcanzado mediante una aparente repetición de lo mismo, produce como efecto la ilusión de un sujeto anterior y volitivo. En este sentido, un género no es una actuación que un sujeto anterior elija, sino que es performativo, puesto que constituye como un efecto al sujeto que parece expresarlo. Con esto de performativo, por si no lo saben, Butler lo toma de Austin, que es un lingüista, y la idea de performatividad alude a... Hay enunciados que son performativos y otros que son constatativos o enunciativos, ¿no? O sea, decir, no sé, la computadora es una máquina, es un enunciado constatativo. En cambio, descriptivo. En cambio, hay otros enunciados que según la posición de autoridad desde la cual se lo diga, producen lo que están diciendo, o sea, realizan lo que están diciendo. Por ejemplo, un sacerdote en un casamiento que dice, los declaro marido y mujer. En el momento que él, por la autoridad que tiene, está diciendo eso, efectivamente los está declarando marido y mujer. O, por ejemplo, si yo te digo, te juro tal cosa, te estoy jurando cuando te lo digo. O sea, al mismo tiempo que digo algo, realizo esto que estoy diciendo. Entonces, Butler habla de una performatividad inicial, que es la que realiza el médico o la médica sobre el cuerpo de alguien que nace, que dice, es un niño, es una niña. Esa es la performatividad inicial. Es decir, a partir del lugar de autoridad que tiene, produce que exista un niño o una niña, es decir, generizado, que es a partir siempre de criterios visuales y estéticos, además. Por eso todo el problema con las personas intersex, que no se amoldan necesariamente al binario de hombre y mujer que existe para la medicina, entonces son intervenidos quirúrgicamente, con consentimiento o no de los padres, pero sin el consentimiento de la persona sobre la que se interviene, para amoldarlo a alguno de los dos términos del binario. Por ejemplo, si no tiene un orificio vaginal de determinadas características para que pueda introducirse un pene de tal tamaño, se le hace ese orificio para que pueda en algún momento, según los criterios de la heterosexualidad como régimen político, poder tener una relación heterosexual y poder concebir, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es la performatividad inicial. Que incluso eso está en la ley de identidad de género que hay en Argentina, se trabaja, es interesantísimo, creo que ya se los mencioné esto, de que en la ley de identidad de género el sexo no aparece como un dato biológico y el género como una construcción posterior, sino que el sexo se lo plantea como asignado al nacer. Es interesantísimo, ¿no? Porque rompe con la lógica del sexo como algo que se trae, sino como algo del sexo, algo que te asignan, que te asigna el discurso médico, en todo caso. Es interesantísimo, o sea, yo no sabía, hace poco leí la ley y dije, wow, me pareció interesante. Pero mismo estas deformaciones o estos nacimientos que se operan para ordenar el género y el sexo, son para la reproducción. Digamos, vos lo mencionás como un ejemplo, pero
tienen ese sentido, digamos, como si fuera necesario sí o sí reproducirse, ¿no? O generar descendencia, como mandato, ¿no? De vuelta volvemos a la idea biológica, ¿no? De reproducción. Sí, sí, totalmente. Y agregaría algo, no son deformaciones esas. O sea, no son en sí mismas deformaciones. O sea, si se las lee como deformaciones es porque hay un simbólico que permite que eso sea leído así, que hace que eso sea leído así porque justamente no encaja en los criterios visuales y estéticos de la heterosexualidad, que prescribe dos cuerpos, o sea, un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre, que tiene que tener tales características. Cuando hay algo que no cumple, se lo lee como anomalía eso. Pero eso no es una anomalía, o sea, en sí misma. Algo interesante también de la ley de identidad de género es que plantea la identidad de género tal cual la persona la siente, digamos. En un momento habla de esta cuestión del ser o no ser hombre-mujer o de un binario, como que se tuvo mucho recaudo evidentemente al momento de redactarla, al punto de que en una ley sancionada se habla de un sentir y no algo tan rígido o sí, rígido como una identidad ya constituida que no está sujeta a un devenir o a un potencial cambio, desde que, teniendo en cuenta esta cuestión de que el género y el sexo se asigna desde antes de que uno nazca, digamos. Me parece también lindo aportar eso. Está muy bueno de la ley. Sí, está bueno, y también que no requiera de la aprobación de alguien externo, eh, como sí por ahí sucede en otros países, donde tiene que haber un psicólogo, una psicóloga o un psiquiatra incluso que diga, bueno, sí, es auténticamente trans. Incluso creo que en Inglaterra tenés que tener 2 años de vivir acorde a tu identidad autopercibida para que te permitan hacer una faloplastia o una vaginoplastia, por ejemplo. Y tiene que ser algo que vos jures que va a ser permanente, además, que siempre te vas a autopercibir así. O sea, te piden coherencia, o sea, algo que sea estable en el tiempo, y lo sanciona alguien externo, además. La ley de acá sí no requiere eso. Algo más que les quería decir, si bien me parece que es una perspectiva antiontológica con respecto a la identidad y a las identificaciones, me parece que es algo que le aporta a un psicoanálisis para que no sea esencialista, para que no piense que las cosas son en sí mismas. Me parece que hay algo que las identidades y las identificaciones también tienen sus límites. O sea, si bien, por ejemplo, Butler acá mismo en este texto las plantea como sitios de conflicto necesarios, como topes invariables, además, o sea, porque lo que Butler está discutiendo es, por ejemplo, con la comunidad gay o la comunidad lesbiana, que establece un tipo de ser lesbiana, o un tipo de ser gay. Como ella por ahí no se amolda a eso, entonces le parece un poco problemático también que eso prescriba también un modo de ser. O sea, algo que podría ser una línea de fuga con respecto a la heterosexualidad también puede ser un modo de prescribir una normatividad, de un modo correcto de ser. O sea, está tratando de problematizar un poco eso. No sé si recuerdan que en la conferencia de Preciado, Preciado lo que dice en un momento es: yo salí de mi jaula de mujer cis, a la cual estoy parafraseando, no lo tengo acá tan presente, pero dice, yo salí de mi jaula de mujer cis, a la cual me había condenado el discurso médico y jurídico, etcétera, para ir a una jaula de hombre trans que reconoce su estatuto de jaula, pero que ya, al menos yo la elegí o yo me metí por propia voluntad. ¿Por qué les digo esto? Porque hay autores que han pensado modos de hacer estallar la jaula. Eso es lo interesante. No es el único modo de existir la jaula. Por ejemplo, Deleuze y Guattari han trabajado con el devenir, que el devenir no es identitario, ni es identificatorio. Eso es interesantísimo. Me parece que en un uso a veces un poco ingenuo que se hace del concepto de devenir, se lo plantea como proceso
que llegaría a un resultado. Por ejemplo, devenir mujer, devenir hombre, devenir trans o devenir no binario, como un proceso mediante el cual llegaría a eso. El devenir, tal como lo plantean Deleuze y Guattari, es todo lo contrario. Es poder salir de cualquier categoría identitaria por ser un orden que aprisiona las potencias. Les leo una pequeña cita. Sí. Yo, cuando hoy hablaste del devenir, lo pensaba, tiene la misma lógica del significante, que es en tanto conexión con otro, digamos, ¿no? Uh-huh. Para esa lógica de que lo expresan a través del ejemplo de la avispa y la orquídea, el Deleuze y Guattari, que no es que es transformarse en, sino que en ese entre ya no son ni uno ni lo otro, en ese devenir no es ni avispa ni orquídea, Claro. digamos, hay una transformación, hay un entre ahí, digamos, ahí está la potencialidad. Yo pensaba que tiene esta misma lógica del significante, en tanto ese entre dos significantes que da la categoría de sujeto, si se quiere, también es como que son similares las lógicas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué les traigo esto? Porque me parece que no es lo único que hay identidad e identificación. Puede haber otras cosas también. Puede haber gente que de hecho las hay, gente que no está identificada a un género. O sea, porque ustedes después pueden tener en sus consultorios a alguien que no esté identificado a un género, que no esté generizado, que esté en un devenir, en un proceso de devenir. Puede suceder. Y para poder conceptualizarlo eso, o al menos para poder alojarlo eso, escucharlo, sin tener que pensar en, bueno, ¿cuál es su identidad? ¿Cuál es su identificación? No sé, me parece que eso permite por ahí escuchar otras cosas. Les leo un fragmento de un libro que se llama Foucault para encapuchadas, de Manada de Lobas, un libro que les recomiendo un montón también. Les leo un pedacito de la página 42. Dice, para estos filósofos, está hablando de Deleuze y Guattari, las identidades siempre son mayoritarias. Sujeción del desarrollo de nuestra potencia de vida a los deseos y formas propias de esa identidad que se nos incorpora en el sentido etimológico de la palabra, se nos hace cuerpo. El yo personal no permite, entonces, que prolifere en él nada que no sea acorde con dicha identidad, aprisionando la vida en el mismo movimiento. El yo y quienes interpelan con preguntas tales como si estoy actuando de acuerdo a esa identidad, en vez de preguntarse cómo conseguimos hacer proliferar las potencias que en nosotras habitan. De allí que Deleuze y Guattari propongan líneas de fuga o devenires, es decir, la ruptura de las líneas duras del ser. Por su parte, los devenires son siempre minoritarios, ya que no están guiados por identidades. La identidad es la sujeción del desarrollo de la potencia. La identidad aprisiona la vida y no permite que nada prolifere que no sea acorde a la prescriptiva que esa identidad planteó a priori. Eso, bueno, porque Deleuze y Guattari toman a Spinoza, ¿no? Spinoza es el filósofo de la potencia, o sea, que no plantea que alguien por pertenecer a una categoría, como por ejemplo un género, ya se sepa qué es lo que puede, o sea, no se sabe a priori hasta que el cuerpo se pone a hacer. O sea, no hay un ser antes del hacer, eso es lo que están planteando. Primero hay hacer y luego hay un ser. Que en ese punto me parece que también se puede pensarlo con Butler, no hay ser antes del hacer. Primero está el hacer y eso constituye la ilusión de que habría un ser anterior. Bueno, eso les quería plantear, como para pensar de que también, en todo caso, como analistas o como terapeutas, si estamos en ese lugar, ya se los dije, no tenemos que por ahí pensar, es una posición ética no saber de entrada lo que un cuerpo puede, no leer, no identificar.
de entrada, según nuestros criterios o según los criterios en los que estamos formados, lo que leemos como un cuerpo tal cosa, entonces decir, bueno, eso ya, qué sé yo, un cuerpo de mujer puede tal cosa, un cuerpo de varón puede tal otra, sino como mantener eso en suspenso, suspender el juicio en ese sentido. Porque no lo sabemos eso, y está mejor no saberlo. Para otras concepciones del psicoanálisis sí ya se sabe, o sea, Freud sabe, ¿no? O sea, un cuerpo que tiene pene es un cuerpo que va a penetrar, o sea, si alcanzó la madurez, ¿no? Si superó la etapa fálica y llegó a la etapa genital, es un cuerpo que va a penetrar un cuerpo de mujer con fines reproductivos, o un cuerpo cis, de mujer cis, es un cuerpo para gestar, o sea, si él también, si superó el complejo de Edipo de castración, va a tener un deseo de falo que lo va a buscar en un hijo, o sea, ya Freud ya sabe eso, me parece que eso es algo que podemos revisar, y es bueno revisarlo eso también. Bueno, ¿dudas, comentarios, preguntas? Me parece re interesante esta idea de las líneas de fuga, ¿no? Porque en el infinito pareciera que se fueran a tocar, ¿no? Porque la perspectiva nos da esa sensación, digamos, dos líneas paralelas, uno, digamos, por la incapacidad del ojo de poder encontrar la profundidad real, genera la ilusión de que se van a juntar y que hay esa... y que en un punto, digamos, el aparato óptico nos ilusiona o nos genera la sensación de solución, digamos, de esa línea de fuga, ¿no? Que es un poco lo que termina siendo también el semblante, ¿no? Digamos, esa ilusión de que se es algo, pero en realidad es vacío, digamos, es una suposición, una hipótesis, ¿no? Sí, que puede tener todos sus efectos materiales porque da consistencia, o sea, alguien puede tener recontra consistente un yo identitario. O sea, uno puede pensarlo como eso vacío, pero, o sea, si bien no tiene una identidad en sí mismo, puede tener una consistencia enorme eso también. Te quería hacer una pregunta, una duda que a mí me genera es, para vos, la idea del semblante y, digamos, desde cómo lo formaliza o cómo lo piensa Lacan, ¿es similar a lo performativo de Butler? No lo tengo tan estudiado el tema del semblante. Tendría que verlo, ver cómo lo plantea. No sabría qué responderte ahora. Si el semblante se lo plantea como algo que es como que encubre algo, o no sé, me parece, tengo que estudiarlo eso. Ahora, con lo que yo sé no te puedo responder eso, si el semblante se lo podría pensar en línea con la performatividad, no lo sé. Si alguien sabe, si alguien ha estudiado el semblante, lo puede responder. O sea, tengo la idea de lo que me han transmitido en la facultad, por ejemplo, el semblante como algo Sí, sí, yo ilusorio. igual. Claro. O sea, semblante como algo que como no genuino, como si fuera un poco como algo actuación, pero que encubre algo, o sea, como que está por delante de algo que sería como más original o más auténtico. No sé, habría que ver qué dijo Lacan, a ver si es así. No sé, yo desconfío un poquito de esas cosas. Sí. Bueno, ¿qué más? Tenemos unos minutos más, si quieren. Buenas, yo quería decir algo. Sí. ¿Podemos ubicar a Freud con Parménides, en todo caso? A mí me parece que sí. A mí Freud sí. plantea como un ser, o sea, cuando hace la triple estratificación, como decías vos, plantea un centro, plantea el yo, sería. Sí, sí. Incluso el yo purificado de placer, por ejemplo, es recontra idéntico a sí mismo. También, Claro. ¿no?
expulsa lo displacentero, toma lo placentero. Y ese es el tema, que para Freud los fenómenos también son en sí mismos. O sea, una vivencia de placer, una vivencia de satisfacción es de satisfacción. O sea, no es que es vivida como satisfacción, es una vivencia de satisfacción. Lo que es displacer es displacer. O sea, también las cosas son en sí mismas, me parece. Me parece que Freud por ahí sentó las bases para, o sea, al plantear en la múltiple determinación de un síntoma, o por ejemplo los primeros análisis que hacía por ejemplo, de Elizabeth, cómo estaba determinado el síntoma simbólicamente, o sea, ese de no poder caminar. Me parece que ahí eso habilitó también poderlo pensar como, bueno, no es idéntico a sí mismo ese dolor. Puede entrar en una dialéctica y poniéndolo a producir discursos se puede modificar, pero bueno, Freud también tuvo sus cuestiones muy biologicistas también, por no desprenderse también del modelo físico con el que operaba, que es lo que trabajamos la semana pasada. Pero sí, me parece que sí se lo puede pensar en línea con Parménides. ¿Qué más? Hay una idea de, o sea, siempre se estudia los casos clínicos paradigmáticos de Freud, digamos, ¿no? Lo retoma Lacan, el caso Dora, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, etc. Hay una idea de, que yo lo vi en Agamben, en Giorgio Agamben, y también en Marcelo Persia, que es un psicólogo argentino que a mí me gusta mucho, que hablan de los ejemplos freudianos, pero no como el ejemplo para todos los ejemplos, digamos, ¿no? De lo particular a lo general, sino ponen la lógica de la analogía. Agamben sobre todo habla de, así como Foucault, desde la idea de panóptico como una estructura arquitectónica, ejemplifica un modelo, digamos, también, así como el caso Dora es un ejemplo paradigmático de histeria, cualquier caso de histeria podría ser un ejemplo paradigmático para evaluarlo, digamos, ¿no? No sé si tiene tanta correlación como lo venimos trabajando, pero a mí me gustó esa idea porque es como, no es sustancial, me parece, siguiendo esa lógica, digamos, cualquier caso tiene su singularidad y te puede servir como ejemplo para otro caso, pero no quiere decir que ese tenga que ser igual a, que tenga que tener los mismos síntomas, y a su vez ese otro caso también puede ser paradigmático. Me parece una idea interesante, digamos, no lo tengo muy trabajado como para ver si es parecida a esta lógica de lo singular, pero me parece que en la clínica también un poco estratégico desde ese sentido, digamos, ¿no? De que uno puede remitirse a ciertos casos paradigmáticos, pero sin dejar de pensarlo como algo estático, como algo que de ahí parten todos, ¿no? Claro, sí. Sí, me parece que sí, está buena esa idea. Porque aparte, o sea, pensarlo como que son lógicas ahí, como que más allá de, o sea, no pensar que en todos los casos se va a cumplir todo eso. Me parece que ese es el problema, por ejemplo, que tiene la psicosis ordinarias. Bien, no sé si conocen esa clasificación que surgió hace unos 20 años, que se piensan a las psicosis ordinarias, que son psicosis en las que no se cumplen todos los requisitos. Que es la lógica propia del DSM, es cuando no se cumplen, no están los 10 ítems, bueno, pero ¿es psicosis o no es psicosis? Me parece que ese es el problema que tiene, por ejemplo, esa conceptualización. Bueno, pero no hay un padre, no hay el encuentro con el un padre. ¿Es psicosis o no? O sea, pero hay todo esto otro. Nada, esa es una categoría diagnóstica más como medio pobre, me parece, porque termina siendo como descriptiva, fenoménica, y tomando un paradigma de que tendría que cumplirse todos esos ítems para ser considerada, ¿no? Bueno, estamos en hora. Nos queda la semana que viene el último encuentro.
Los textos con los que vamos a trabajar son dos, traten de leerlos, así traen preguntas. Los dos son de Bruno Bonoris. Uno es La invención lacaniana del concepto de goce, y el otro es la construcción del cuerpo, la construcción performativa del cuerpo como sustancia gozante. Ese es cortito. Traten de leer los dos, porque bueno, están en relación muy estrecha ambos. Se pueden leer juntos muy bien. Así que, bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Bueno, que Un tengan, saludo, gracias. chau, chau. tengan buen fin de Chao. semana. Chao, muchas gracias. Chao, nos Gracias. vemos. Suerte.